No intento convencerte de nada. Solo voy a contarte lo que vivió un pintor jalisciense que hasta hace poco decía no creer en Dios. Se llama Jaime Michel. Vive en Guadalajara, en un departamento pequeño arriba de un taller que comparte con otros 2 artistas en el barrio de Santa Tere. A finales de 2019, con deudas acumuladas y una mano derecha que le dolía desde hacía meses, aceptó un encargo que, según él, solo era trabajo: pintar un óleo de la Virgen de Guadalupe para el retablo de una parroquia de barrio. Aquel domingo lo recuerdo con claridad. Era octubre. El aire traía ese frío amable de las tardes tapatías, y desde la plaza se oía a lo lejos un mariachi desafinado practicando las mañanitas. Doña Teresa, la encargada de la mayordomía de la parroquia de San Rafael Arcángel, buscaba a alguien que pudiera entregar un lienzo antes del 12 de diciembre. Ya sabes por qué. El Día de la Virgen. El padre Rafael quería renovar el retablo y colocar un cuadro nuevo durante la novena. El presupuesto no era grande, pero incluía un anticipo suficiente para pagar una renta atrasada y comprar pinturas finas. Doña Teresa lo dijo como quien lanza un salvavidas. «Mire, joven, sabemos que es buen pintor. No le pedimos que crea, no más que pinte con respeto». Jaime respondió con una mezcla de ironía y alivio. No lo dijo en voz alta, pero se le leía el pensamiento. Si la Virgen paga los óleos, pues adelante. Firmó en una hoja simple, recibió un sobre con billetes y me pidió que lo acompañara al mercado de San Juan de Dios a comprar bastidor de buen lienzo, pigmentos y trementina. En el camino se echó a reír. ¿Te imaginas? Yo, que me burlé 1000 veces de las historias de milagros, ahora pintando a la morenita del Tepeyac. Órale. Aquella risa franca, casi ruidosa, quedó registrada sin que él se diera cuenta en una foto que luego circularía. El pintor carcajeándose junto a un primer boceto de la Virgen. Una imagen que, sin pretenderlo, se volvió parte de esta crónica. Su taller olía a madera vieja, café de olla con piloncillo y canela, y un poco a trementina. En una esquina, las veladoras que su abuela Rosa solía encender cuando venía de visita. Era una costumbre que a Jaime le parecía tierna y a la vez innecesaria. «Mi abuela reza por todos», decía, «hasta por mí, para que deje de ser terco». En la mesa larga, alineó sus pinceles, unos de cerda española, otros de pelo de Marta que cuidaba como si fueran instrumentos quirúrgicos. Abrió el cuaderno de bocetos y anotó, casi como un recordatorio irónico: Virgen de Guadalupe. No kitsch. No postal. Luz suave. Ojos mirando hacia abajo. Drapeado azul. Turquesa discreto. Piel morena. Respeto, aunque no crea. Comenzó con un carbón ligero sobre el lienzo. Marcó el óvalo del rostro, el contorno del manto, la inclinación de la cabeza. Hizo pruebas con dorados tenues para insinuar el áurea sin caer en brillo chillón. Trabajó hasta tarde, probando mezclas para la tela azul del manto, entre ultramar y cobalto, con toques de negro marfil, buscando ese pliegue que pareciera moverse como una respiración. A medianoche, la mano le punzó. Aquella molestia en la muñeca que cargaba desde hacía tiempo por pintar demasiadas horas en posición forzada. «Ni modo», dijo, «hoy llego hasta donde aguante». Cerró los frascos, apagó la lámpara del escritorio, dejó encendida solo la pequeña luz amarilla del pasillo. Y ahí ocurrió lo primero. No lo llamo milagro. Lo cuento como pasó. Justo cuando iba a salir del taller, volteó hacia el lienzo, un gesto automático como quien mira por última vez la estufa, y notó un brillo suave, azulino, que no venía de ninguna lámpara. No era fuerte, no era foco, no proyectaba sombra. Era más bien una temperatura de luz,
un suave resplandor que parecía venir del manto empezado, del pigmento aún húmedo. Reflexión del vidrio de enfrente, pensó. Se acercó, tocó la superficie, su piel sintió el fresco aceitoso del óleo, y el resplandor se desvaneció. Nada más. Estoy cansado, se dijo. Cerró por fin. Al día siguiente, doña Teresa llegó con pan dulce de la panadería de la esquina y un termo de café. ¿Cómo va el avance, joven? Mire que la novena se viene encima. Jaime hizo un gesto confiado, abrió el estudio y, tratando de sonar gracioso, soltó. Apenas marqué el cielo, doña, pero la Virgencita ya quiso encender la luz anoche. Ella sonrió sin sorpresa. A veces pasa. No se asuste. Aquí no obligamos a creer, pero tampoco negamos cuando la luz se asoma. Jaime rodó los ojos con cariño y cambió de tema. Trabajó aquella semana como hacía tiempo no lo hacía. La muñeca dejó de molestarle el tercer día. Se dio cuenta sin darse cuenta. De pronto, estaba mezclando colores sin dolor, sosteniendo la paleta con una firmeza que había perdido desde el verano. No dijo nada. ¿Para qué? Prefería pensar que el descanso y el masaje con pomada de árnica hicieron efecto. Afinó el drapeado del manto, oscureció los intersticios para que la tela tuviera profundidad, modeló el pómulo con un degradado de amarillos y tierras. El rostro comenzó a vivir. Al séptimo día, la boca, ligeramente sonriente, quedó en su punto. Cuando el rostro de la Virgen flota en un taller silencioso, el ambiente cambia. No es solo poesía. Lo he visto. La habitación respira distinto. El ruido de la calle parece alejarse. Los pasos de arriba se vuelven amortiguados. A media tarde un olor muy leve empezó a repetirse. No era trementina ni cera de piso. Jaime, que era meticuloso con los olores por la alergia, lo notó de inmediato. A rosas. No era un perfume. Era un rastro limpio, corto, como el que queda cuando alguien pasa con un ramo recién cortado. Abrió la ventana. En el patio no había flores. Cerró. El olor regresó una hora después, todavía más fino. Debe ser la bolsa de la señora de enfrente, murmuró. Pero el patio estaba vacío. Los detalles se acumulan como granos de arena. Uno solo no significa nada. 3 o 4 empiezan a pesar. Una tarde, Chava, amigo de Jaime desde la prepa, llegó a verlo. ¿Y esa cara de monje? Se burló. Nada, que si pinto esto muy bien me invitan a cantar Desde el cielo el 12 de diciembre. Rieron. Chava se puso serio un segundo al ver el lienzo. Güey, está... no sé, suave. Da paz, ¿no? Paz es pintura al óleo, carnal. Pigmento, aceite, solvente y una mano decente. Chava insistió. Neta está viva. Jaime cambió la conversación. Hablar de vida en un cuadro le parecía cursi. Pero aquella noche, cuando se quedó solo, miró más tiempo del que acostumbra. Y otra vez, ese resplandor azul, delgado, discreto, se apoyó en los pliegues. El padre Rafael visitó el taller al día siguiente. Venía sin sotana, con camisa blanca arremangada, como un hombre cualquiera que sale a hacer mandados. No vengo a revisar, vengo a agradecer, dijo. Traía una estampa antigua de Nuestra Señora de Guadalupe, con bordes gastados. Era de mi mamá, contó. Ella me enseñó que la Virgen no necesita que uno crea para acercarse. Se adelanta. Uno se entera después. Jaime respondió con humor. Entonces me va a perdonar si no me convierto antes del 12. Rafael sonrió. Yo no convierto a nadie. Pinta. Con eso alcanza. Al anochecer, un corte de luz dejó la cuadra a oscuras por unos minutos. Fue un apagón breve. Jaime prendió la lámpara de batería del celular para seguir limpiando pinceles. Cuando volvió la electricidad,
hizo un gesto automático para encender su lámpara de mesa. No hacía falta. La pintura, todavía fresca, parecía recibir la luz con una docilidad rara, como si cada capa hubiera sido dispuesta para beberla en silencio. La aurora del rostro, ese borde luminoso que separa sombra y luz, se notaba más clara. «Estoy sugestionado», pensó. Salió a fumar al patio. El olor a rosas lo acompañó 2 pasos y se apagó como si alguien cerrara una puerta invisible. En esos días, la abuela Rosa cayó enferma de gripa. Doña Teresa se apareció con una bolsa de tamales y una veladora. Se puso a rezar un misterio del rosario en voz baja allí mismo, en el taller, sin pedir permiso, con naturalidad de quien sabe estar en casa. Jaime, por respeto a la visita, guardó silencio y siguió pintando. A cada «Dios te salve, María», el pincel parecía ir más certero, la mezcla dar justo el tono. Él no le dio crédito al rezo, le dio crédito al ritmo. Cuando alguien recita cerca de ti, uno se regula, dijo luego. Pintar es respiración. Faltaban 15 días para el 12 de diciembre. Jaime había terminado la mayor parte del manto y estaba ajustando los ojos. Quería ese mirar hacia abajo sutil, que no fuese ni lánguido ni triste, sino sereno, con una ternura firme. Hizo veladuras ligeras sobre el blanco, marcó la línea del párpado y limpió el borde inferior con un toque de sombra tostada. Dio un paso atrás. Y ahí, lo dice él, no yo. El taller quedó en silencio, como si alguien bajara un fader. No era que se callaran los vecinos, era como si lo demás, ruidos, pasos, autos, se retirara medio metro. Apareció entonces algo que no sé describir con otra palabra que presencia. No figura, no silueta. Presencia. Ese tipo de certeza íntima que no empuja pero llena. Jaime sintió que no estaba solo. No se asustó. Se quedó quieto con el pincel en el aire y por primera vez en años bajó la mirada. Lo único visible fue una delicadeza que envolvió el cuadro. El olor a rosas, ahora sí, claro y limpio, como si alguien hubiera abierto un rosal en el cuarto. No duró mucho. Unos segundos, tal vez un minuto. Lo suficiente para que él dejara el pincel, apoyara la palma de la mano sobre el manto pintado y cerrara los ojos. No lloró. Respiró largo y dijo en voz baja, sin mirar a nadie: «Gracias por... no sé por qué». Luego se rió de sí mismo, incómodo. «¡Qué ridículo!». Volvió al caballete. Después de eso, las pequeñas coincidencias se volvieron hábito. La muñeca, que hasta hace poco lo limitaba, ya no dolía ni al despertar. Las capas de óleo secaban parejo. El color obedecía con una facilidad que él atribuía, con honestidad, a estar pintando mucho y sin distracciones. No necesitaba explicaciones extraordinarias. Si ajustas la vida se ajusta, decía. Dormí mejor, comí mejor, me dolió menos. Pero aún así, cuando entraba la tarde y aparecía ese mismo rastro de luz azulina, no negaba que lo conmovía. Una noche de miércoles, la parroquia organizó un rosario en la calle porque habían asaltado a un vecino. Velas, cantos, niños corriendo, abuelas con rebozo. Jaime pasó de largo con los audífonos puestos, pero escuchó sin querer el coro. «No te alejes». Aquella frase se pegó a su memoria como pintura fresca en tela. Al llegar al taller encendió la lámpara, se sirvió otro café de olla y retocó la comisura de la boca de la Virgen. Una leve subida, un gesto mínimo, como de quien escucha y comprende. Se hizo tarde. El resplandor estaba ahí otra vez, muy tenue. Jaime no lo comentó con nadie esa noche. Al día siguiente, doña Teresa y el padre Rafael llegaron con una lista de intenciones. Nombres de vecinos enfermos, un niño que necesitaba una operación, una mujer que pedía trabajo. Querían colocar la lista detrás del lienzo cuando lo montaran, para que la Virgencita los acompañe.
Jaime no se burló. Dijo: «Háganlo». El padre Rafael miró el cuadro en silencio, como se mira a alguien dormido para no despertarlo. «No sé qué pasó aquí», dijo por fin. «Pero pasó algo, y no me refiero a ti. Me refiero al rostro de ella». Jaime apretó los labios, sin querer dar pie a conversación. En su libreta escribió: «No hablar con el cura de algo. Terminar manos». «Las manos. Siempre son lo más difícil. Las de la Virgen, abiertas en una discreta oración, o reposando sobre el pecho, necesitan carne, hueso, transparencia». Jaime decidió pintarlas de una sola sentada, sin pausas, para que la transición de tonos fuera continua. Preparó una mezcla de ocre amarillo, tierra siena natural y una pizca de azul cobalto para enfriar las sombras. El pulso le salió limpio. La piel tomó una profundidad tranquila. Y en un momento que él no sabe medir, la mano derecha de la imagen quedó viva. No hay otra palabra. No se movió, no digo eso, pero ocupó su lugar con una exactitud que él nunca había logrado en sus cuadros anteriores. Jaime se alejó 3 pasos. El silencio volvió. Y otra vez, ese olor a rosas, breve y claro. Aquella noche, lloviznó. No era común en diciembre en Guadalajara, pero el clima se había vuelto caprichoso. Jaime se quedó solo en el taller, con el sonido mínimo de las gotas sobre la lámina. Apagó la lámpara. La penumbra no borró el cuadro. Más bien lo suavizó. Se sentó en la banquita baja y habló. Sí, habló, con voz apenas audible. «Mira, no sé si estás. No sé si eres lo que dicen. Pero gracias por dejarme terminar sin dolor. Gracias por esta paz rara. Si esto es puro cerebro, igual gracias. Si no, también». No hubo respuesta. Hubo paz. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió ahí mismo, con la cabeza apoyada sobre los brazos. Faltaban 8 días para el 12. Doña Teresa había organizado a los muchachos de la parroquia para montar el lienzo la víspera y taparlo con una tela blanca hasta la misa. Jaime aceptó entregar el cuadro un día antes, con la condición de darle los últimos retoques en la iglesia. «La luz del templo es distinta», dijo. «Quiero ver cómo respira ahí dentro». El padre Rafael asintió. En la sacristía, prepararon un pequeño atril y un espacio para que Jaime trabajara con calma. Mientras tanto, en el taller, algo más había que resolver. La risa. Sí, esa foto de él riéndose junto al primer boceto había empezado a circular entre los amigos. «Mira al ateo pintándole a la morenita», bromeaban con cariño. Jaime se puso serio. No quería que aquello se pareciera a burla. «No me burlo», dijo. «Me río de mí, de mis prisas, de mi necesidad». Y quizá, aunque no lo dijo, de su miedo. Miedo de sentir algo que no pudiera controlar. El sábado llegó con cielo claro. Hicimos el traslado en una camioneta vieja que olía a madera y cera. El cuadro iba envuelto en tela y plástico, como un tesoro discreto. Al entrar en la parroquia de San Rafael, el aire cambió. Fresco, amplio, con esa reverberación imperceptible que tienen las iglesias de barrio. Veladoras encendidas ante un sagrado corazón, una señora de rodillas, un niño dormido en el banco. Jaime colocó el lienzo sobre el atril, retiró con cuidado las capas de protección y lo miró en el espacio que no era su taller. La luz desde lo alto cayó sobre el manto y lo volvió profundo. El rostro mantuvo su serenidad. La paz, esa palabra gastada, se notaba, no en todos, no igual, pero estaba. Y entonces pasó lo último de esta primera parte. Una anciana, piel como papel fino, rebozo azul oscuro, se acercó sin hacer ruido. Era Rosa, la abuela de Jaime. Nadie la había invitado. Se enteró por la comadre. Miró el cuadro durante largos segundos, los ojos húmedos, y susurró: «Gracias, morenita».
Luego miró a su nieto de frente y dijo algo que Jaime nunca había escuchado de sus labios. «Hiciste caso». Él quiso responder con un chiste. No pudo. Asintió. Doña Teresa encendió una veladora y la colocó a un lado, como se coloca un vaso de agua para un visitante que llega cansado. El padre Rafael guardó silencio. Chava tomó la foto sin flash, por respeto. La tela blanca cubrió el cuadro. Quedaban horas para la misa del 12. Lo que sucedió al día siguiente, cuando descubrieron el lienzo, cuando los vecinos dejaron exvotos, cuando un hombre con los ojos enrojecidos por el insomnio encontró en ese rostro un descanso inesperado. Pertenece a la segunda parte. Si te quedas, te la cuento. Si no, está bien. Con que hayas oído hasta aquí, alcanza. El 12 de diciembre amaneció con cohetes esporádicos y guitarras lejanas. En la parroquia de San Rafael, Arcángel ya había movimiento desde antes de las 6. Señoras con rebozo acomodando rosas en cubetas, jóvenes de la mayordomía barriendo el atrio, un señor preparando atole y tamales para después de las mañanitas. En la sacristía, Jaime Mitchell revisaba por última vez el lienzo. No añadió nada nuevo. Solo pasó un pincel casi seco, un borde de veladura tibia en la curva del manto, y limpió una mota invisible en la comisura de la boca. El padre Rafael lo observó en silencio, como si vigilara un horno en el que no conviene abrir la puerta antes de tiempo. A las 7, la parroquia estaba llena. No era multitud, era pueblo, familias con niños somnolientos, obreros con las manos curtidas, estudiantes con mochila, abuelas con su rosario, vecinos de toda la vida. Doña Teresa daba instrucciones con una naturalidad de capitana. Que la tela blanca no se enrede, que el atril esté firme, que nadie empuje. Chava, el amigo de Jaime, había prometido no sacar fotos con flash. Rosa, la abuela, llegó del brazo de una comadre, más recuperada de la gripa que la había tumbado días atrás. Se sentó en la primera banca sin decir palabra. La misa inició con un canto sencillo. Desde el cielo una hermosa mañana. En el momento del Evangelio, Jaime sintió la muñeca ligera. No pensó milagro, pensó descanso, buena racha. Cuando el padre Rafael terminó la homilía, breve, sin adornos, doña Teresa se acercó al atril. Entre dos muchachos tomaron la tela por las esquinas. Hubo un segundo de aire detenido. Y entonces, destaparon. No hubo gritos. Hubo silencio. Ese tipo de silencio que no obliga, sino que recibe. El rostro apareció con la serenidad con que Jaime lo había pintado. Mirada baja, ternura firme, un manto de azul profundo que parecía tomar la luz del techo, como si hubiera sido previsto para ese templo y no para un taller de Santa Tere. En la tercera banca, una mujer joven soltó el llanto sin aspaviento. Un obrero se llevó la mano al pecho, como quien se acuerda de algo que había olvidado. Una niña se acercó a mirar las manos pintadas y susurró: «Está viva». Nadie le respondió. No hacía falta. El olor a rosas fue breve y claro. No inundó la iglesia como los relatos exagerados que circulan por WhatsApp. Fue un hilo que pasó 2, 3 segundos y luego se disolvió entre el incienso y la respiración de la gente. Rosa, la abuela, cerró los ojos y dijo con voz muy baja: «Gracias». Chava, que había prometido no decir nada cursi, murmuró: «Güey». Jaime no supo dónde poner las manos. Se mantuvo a un lado, con el delantal manchado y el cabello un poco revuelto. Tenía la rara sensación de que no debía ponerse delante de la Virgen, ni siquiera para aceptar un aplauso. Nadie aplaudió. La paz era suficiente. Terminado el destape, el padre Rafael dijo solo 2 frases. El lienzo no es la Virgen, pero la mira y nos mira. Si alguien necesita dejar un agradecimiento o una intención, aquí habrá espacio.
Al costado del retablo colocaron un panel de madera con cintas. Doña Teresa sacó un puñado de milagritos metálicos, corazones, piernas, manos, una casita y una caja con alfileres. La gente entendió el lenguaje sin explicación. Ex votos. En menos de una hora, 3 corazones, 2 manos, una cabecita de niño y un par de llaves ya colgaban del listón blanco. Las historias pequeñas se acumularon ese día como cuentas de un rosario. Una señora contó, sin cámaras, que llevaba días sin dormir. No dijo que se curó, dijo que esa mañana, mientras miraba el cuadro, su pecho se aflojó, como cuando dejas caer un balde lleno y te das cuenta de que traías peso. Un joven repartidor pidió trabajo estable. Dejó un papelito doblado con su número. Un albañil, con el dedo índice entablillado, dijo que sintió calor al poner la mano sobre la madera del atril. No gritó «milagro», dijo «calor» y se fue con prisa a otro compromiso. Una familia apareció con un ramo de rosas. «No sabemos por qué trajimos rosas», dijo la mamá. «Nomás las compramos». La lista de intenciones que doña Teresa y Rafael habían preparado se colocó detrás del lienzo, como prometieron. Nombres y apellidos, un niño por operar, una mujer desempleada, un matrimonio roto, un migrante que no lograba comunicarse desde Chicago. Nadie se peleó por lugar. Nadie pidió pruebas. El pueblo hizo lo que sabe. Dejó su peso, prendió veladoras, se persignó y salió al sol del mediodía a comer tamales y hablar de lo cotidiano. El cuadro se quedó en silencio, respirando la luz de la nave. ¿Y Jaime? No tuvo una conversión ruidosa, si eso esperabas. No gritó «creo». No prometió volverse fraile. Hizo algo más difícil. Se quedó. Se quedó de pie, cerca, mirando. A ratos sonreía con timidez. A ratos fruncía el ceño como pintor que revisa si el semibrillo del óleo no va a amarillear con el tiempo. Cuando Rosa se acercó, él bajó un poco la cabeza. Ella le dijo: «Te pedí 2 cosas. Que pintaras con respeto y que no te burlaras. Hiciste caso». Él respondió con una broma floja, lo único que supo hacer, y terminó abrazándola con torpeza. Esa tarde, con la iglesia ya más tranquila, el padre Rafael invitó a Jaime a la sacristía. Sacó un sobre. «Es el resto de lo acordado». Jaime lo recibió. Lo contó con rapidez, lo guardó. Se quedó un momento callado, como midiendo una pequeña batalla. Luego devolvió una parte. «Para las veladoras», dijo, «y para que repongan la pintura del techo en enero. Aquí donde cae la gotera». Rafael no fingió heroísmos. Se conmovió. «Gracias», dijo. «No por el dinero, por entender el lugar». En los días siguientes, pasó lo que siempre pasa cuando algo toca a la gente. El barrio empezó a traer cosas. Exvotos pequeños, una foto de carnet con un gracias escrito al reverso, una cartita de una niña con faltas de ortografía. Virgencita, que mi papá deje de tomar y que no peleen. Jaime iba por la tarde, sin ruido, a ver el cuadro en su nuevo ambiente. Notó algo que en su taller no había visto. La luz del templo, al moverse con el día, envolvía el manto de maneras distintas. El azul se hacía profundo a las 6, sutil al mediodía, tierno cuando entraba el sol por la puerta lateral. Eso le enseñó más de pintura que 1000 libros. La luz real es una maestra paciente. Una noche, cuando casi no quedaba gente, Jaime se sentó en la última banca. No rezó palabras. Respiró. Y agradeció en voz muy baja, como había hecho en el taller. «Gracias por... no sé por qué. Por dejarme hacer esto sin dolor. Por poner en paz a los que lo necesitan, aunque yo no entienda cómo». Se quedó un rato. El olor a rosas apareció un instante. Pudo haber sido el ramo que alguien dejó ese día. Le dio igual. Agradeció de nuevo y se fue. La foto de la risa, aquella donde se carcajeaba frente al primer boceto, empezó a circular entre conocidos como una antesala.
no burlona, sino humana. Miren cómo empezó. En el taller otros pintores le preguntaron si iba a exprimir el éxito, si haría reproducciones o playeras. Jaime dijo que no. No es por pureza, aclaró. Es que no quiero usar algo que no me pertenece. El cuadro es del barrio. Aún así, aceptó hacer copias para hospitales y una capilla pequeña de un fraccionamiento a las afueras. Pero sin prisa, y sin convertirlo en negocio, pidió. Hubo también llamadas de curiosos. Un par de periodistas de nota roja reconvertidos en cazadores de milagros quisieron entrar con cámara. Rafael se negó con amabilidad. No vendemos nada, dijo. Si quieren vengan, siéntense, miren, y cuéntenlo con respeto. Si no, pasen a la siguiente nota. Uno de ellos se quedó una hora sin sacar la cámara. En su nota escribió una frase sencilla. Un pintor dejando de doler, un barrio aprendiendo a mirar. Nadie discutió la exactitud, contaba lo que había. Jaime volvió a su rutina, pero algo cambió en su manera de estar en el mundo. Empezó a pintar retratos de personas del barrio como quien escucha, según su propia expresión. Doña Teresa le encargó una Virgen de Guadalupe pequeña para la capillita de la clínica. Chava le pidió una cruz sencilla para su mamá. Un día, Rosa le mostró un álbum con fotos viejas y, señalando una imagen de su juventud, le dijo: «Píntame así, sin quitarme las arrugas de ahora». Jaime asintió. Estaba aprendiendo a no borrar lo que el tiempo deja. ¿Hubo milagros, en sentido estricto? No voy a decirlo yo. Te cuento lo que otros contaron. A la semana del destape, la señora del insomnio dijo que por fin durmió 6 horas seguidas. El albañil volvió con el dedo sin entablillar. Sonrió y dejó un milagrito en forma de mano. Un muchacho que llevaba meses buscando trabajo colocó una llave pequeñita y un papel. «Gracias». ¿Coincidencias? Tal vez. Nadie en San Rafael se puso a discutir. Cada quien se llevó lo que necesitaba y dejó a cambio algo. Un objeto, una vela, un suspiro. Un sábado por la tarde, Jaime acompañó a un grupo de la parroquia a la basílica de Zapopan. No fue peregrinación masiva. Fueron en camión urbano, rieron, contaron chistes. Al entrar al templo, se quedó de pie, lejos, como quien saluda desde la puerta. No pidió señales. No las necesitaba. Llevaba en la mochila una rosa envuelta en papel periódico. La dejó con discreción y se sentó afuera, en la sombra. Se sorprendió pensando que, de niño, se hubiera burlado de ese gesto. Ahora no. «No lo entiendo», me dijo después, «pero no quiero cerrarme». El padre Rafael le propuso algo que a Jaime en otra época le hubiera molestado. Una bendición en el taller, sin aparato, solo la familia y 2 amigas. «Para que sigas pintando con paz», dijo. Jaime aceptó. «Pero sin agua bendita en los óleos, por favor». Se rieron. Fue una reunión mínima. Un Padre Nuestro, una lectura breve y silencio. Rosa encendió una veladora. Doña Teresa dejó un ramo. Chava llevó pan dulce. La paz que conocieron en la iglesia entró también a ese piso con olor a trementina. Con el tiempo, no mucho, el cuadro de San Rafael se volvió punto de paso. Gente de otros barrios llegaba nomás a ver. Algunos se quedaban 5 minutos, otros 1 hora. No todos sentían algo, no hacía falta. A veces el olor a rosas se repetía, fino, breve. Otras veces, no. Lo único estable era el rostro y esa tranquilidad que no exige. Un maestro de secundaria le dijo a Jaime: «Tus pliegues del manto enseñan a mis alumnos a mirar despacio». Jaime sonrió. «Ya con eso», respondió. Una tarde de enero, llovió. El techo de la parroquia no goteó por primera vez en meses. Ya lo habían reparado con parte del dinero que Jaime dejó. Doña Teresa lo detuvo a la salida. «Hay sobrante del fondo. ¿Compramos más veladoras o ayudamos a la señora que vive frente al mercado a arreglar su puerta?» «¿La puerta?»,
dijo él. Que entre la luz. Rieron los dos, sin complicaciones. No todo fue veneración. En una reunión familiar, un primo de Jaime, de esos que siempre traen comentario listo, soltó: «¿Y a poco ya te nos hiciste milagrero, Jaime?» Jaime no mordió el anzuelo. «No», dijo. «Me hice paciente. La Virgen, si está, no necesita mi aprobación. Yo sí necesitaba calmar la mano». Cambió de tema. Su mano permaneció firme. Volvió a dormir sin sobresaltos. Pintó más y mejor. A veces reía otra vez fuerte, como en la foto. A veces guardaba silencio largo, mirando cómo la luz entra y sale de las cosas. Volví con él a San Rafael un domingo por la tarde. La iglesia estaba media luz. Un niño practicaba en el atrio con su bicicleta. Adentro, 2 veladoras resistían su propia cera. El cuadro seguía ahí, en su lugar, sin buscar nada. Jaime se sentó al fondo. No sé qué pensó. Yo pensé que no hay gran moraleja, que no intento convencerte, que lo que te cuento es la historia mínima de un hombre que aceptó un encargo por dinero, y mientras pintaba, algo le cambió la mano y el corazón se le aquietó. Lo demás, si fue azar, sugestión, gracia, no me toca decirlo. Cuando salimos, Rosa nos alcanzó despacito. Me tomó la mano con esa suavidad de papel viejo y dijo: «Mire, joven, yo siempre rezo, pero hoy doy gracias por otra cosa, por ver a mi nieto pintar sin dolor». Jaime la escuchó y no dijo nada. Sonrió. En la banqueta el aire traía un rastro, otra vez, a rosas. Duró un instante. Suficiente.